Yo soy Elisa Queijeiro y esto es E-Cultura. La familia nos abre las puertas de su estudio. Una habitación circular me hace girar. Despacio recorro con la mirada las paredes. De piso a techo y en capas, sostienen una tras otra las obras del maestro Luis Filzer. Están listas para hablar. De rojos profundos y trazos intensos, quieren contar su historia. Es diciembre en la Ciudad de México, el mes del cumpleaños del maestro. 94 años tendría hoy Luis. ¿Cuánto me hace falta una charla con él? ¿Cómo se puede extrañar lo que no se vivió? Cuando un hombre o una mujer deja el alma en su creación, se vuelve íntimo, ¿saben? Personal. Se convierte en amigo y nos recuerda que el arte sí salva vidas. De quien lo hace, claro. Pero también de quienes lo observamos. De quien lo respira entre admiraciones, volviéndose espejo de su creación. Luis Filzer, durante más de 60 años, pintó al ser humano, su luz y su sombra, su miseria y sus contrastes. De colores como el fuego retrató el alma y la carencia de esta, la fiesta y su vacío. Denuncia de un hombre que lo sentía todo con intensidad. Con el don puesto en sus manos, lo devolvió en imagen para el mundo. Hoy nos toca a nosotros honrarlo, recordarlo narrando su vida y compartiendo su memoria. Este espacio es para él y sus amores, nuestro regalo de cumpleaños, porque sigue vivo todo aquel que es amado. Y un legado se hace meta cuando con delicadeza y respeto es valorado. Les cuento su historia. Elías Filzer, el padre de Luis, junto con su abuelo, encontraron refugio en la calle de República de Cuba en 1927. La historia de la familia y su origen quedaron atrás. En Ucrania, donde el frío se volvió cuchillo y persecución contra todo aquel que pensara distinto que el sistema. Los Filzer eran judíos y por esta simple condición eran perseguidos y violentados hasta la muerte. En México, la política de puertas abiertas era todo lo que necesitaban, una oportunidad. Luis era apenas un bebé cuando se asentaron en la capital y la sobrevivencia se convirtió en la lucha de cada día. El pan se traía a casa con esfuerzo, pero sin amenaza. Hablaban la lengua de sus ancestros, el yiddish y también ruso. Habían vendido todo lo que tenían para llegar a América. Entre extranjeros se ayudaban. Y a Elías le fiaron la primera mercancía para vender en el bullicioso mercado de la Lagunilla. No tenían todavía un puesto, pero sí un espacio. Y con una tela extendida sobre el piso, el padre de Luis se dispuso a sacar adelante a su familia. Lo logró. Y todos cooperaron, porque apenas Luis y su hermano tuvieron edad, ayudaban a su padre con las ventas. Del piso pasaron a un puesto y después a un pequeño local donde vendían suéteres. Sí asistían a la escuela, la pública de la Plaza Miravalle, donde a leer y escribir aprendieron. Pero en el interior del pequeño Luis, sueños más grandes hacían nido, sin siquiera saber que ahí estaban. Solamente había un pasatiempo casi maña que lo acompañaba. Todo pintaba, observaba y pintaba. La Lagunilla era mercado, territorio y universo para él. Saliendo de la escuela y entre partidos de tochito con los amigos, iba guardando en su memoria lo que después dibujaba. Marchantes, cargadores que a toda velocidad movían kilos de mercancía, perros escuálidos que merodeaban por ahí y todo tipo de clientes. Años después, en su vejez, recordaría la ironía de ver a los ricos, entre comillas, regateando por un buen precio y a los pobres pagando con dignidad lo justo. Todo se iba quedando en la memoria visual del jovencito que a la menor pausa sacaba lápiz y papel para pintar. Hablaba poco y pintaba mucho. Y también obedecía. Obedecía lo que le pedía a su madre y mandaba a su padre, como ingresar a la escuela de comercio para volverse contador y ayudar con los números a la familia. Pero como él mismo decía, yo era malísimo para eso. Y así, en un azar y circunstancia, su vecino de puesto
que además era su amigo, que lo veía pintar y pintar, y le gustaba mucho lo que hacía, al igual que al resto de sus compañeros de la secundaria, que se reían con las caricaturas de profesores y alumnos hechos por Luis, le dijo de manera inocente y casual un día: «Oye, tú eres bueno con eso. ¿Por qué no te metes a San Carlos a estudiar en serio?» «¿A dónde?», le preguntó Luis. «A San Carlos, la academia para artistas que está en el centro. Ahí van los buenos y se vuelven mejores». Al poco tiempo, no solo Luis había conocido San Carlos, sino que lo habían aceptado, cosa que no era fácil. Tenía tan solo 16 años y fue uno de sus maestros, Pastor Velázquez, un genial acuarelista, el primero que miró su don natural por la pintura. Le tomó cariño, le enseñó con esmero y antes de terminar el curso le regaló sus primeros óleos, junto con un par de consejos. «Pinta sobre cartón», le dijo. «Úntalo bien con un ajo y verás que hace una base perfecta». Y después le enfatizó: «Luis, tú eres pintor, muchacho, no lo sueltes». Nunca sabemos qué mirada y qué frase nos cambiarán la vida. Luis Filser nunca había tomado clases de pintura y lo que dibujaba en su casa no era muy admirado que digamos, a excepción del dibujo que le había regalado a su madre de cumpleaños. Era un retrato de perfil sacado de su memoria. Luis apenas había cumplido 15 años. Así que esta frase del maestro Velázquez se clavó con aroma de ilusión en el corazón del muchacho, que ya era un artista, aunque él todavía no se había dado cuenta. Sin embargo, su padre en ese tiempo lo necesitaba. Eso de pintar no le parecía muy provechoso y además para él, la academia le implicaba mucho tiempo y gasto. 100 pesos al año, ¿se imaginan? Tuvo que dejarla, pero a la pintura nunca más. Encontró entonces la manera de trabajar de día y pintar aprendiendo por las noches. Entró al taller del pintor y maestro español José Bardazano, que sincrónicamente quedaba a unas cuadras de su casa. Muy pronto, él también le tomaría no solo cariño al joven que no rebasaba los 17 años, sino compromiso. Lo hizo dejar de pintar como los demás. Le enseñó sobre todo a dibujar en lo que él mismo era extraordinario. Imagínense que sus cuadros hoy se exponen en el Museo Reina Sofía de Madrid, enfrente nada más y nada menos que del Guernica de Picasso. Así que Luis Filser aprendió de un grande del lápiz y el pincel, pero sobre todo creció 3 años al lado de un hombre generoso en su enseñanza, abundante de consejos. Todos se quedaron en el corazón del joven. Estos 2 hombres, Pastor Velázquez y José Bardazano, marcarían su vida y voluntad, junto con el libro Anhelo de vivir, la biografía intensa de Vincent van Gogh escrito por Irving Stone. La pasión, dificultades y grandeza de Vincent se le clavó en el alma y él se asumió en ese momento pintor, supo que lo era y que compartía con ese grande la observación por el ser humano y la pasión por el color. Entonces hizo lo que María Rilke dice en su libro Cartas a un joven poeta, en el que un soldado quiere saber si puede escribir y ser poeta, y le pide consejo al maestro. Él le responde con una sola frase: si en lo profundo de la noche, si a solas y en silencio te preguntas si podrías vivir de una forma distinta o haciendo otra cosa, y la respuesta es que no, entonces prepárese no solo para ser poeta, sino para cambiar toda su vida y serlo. Esto hizo Luis, habitar la vida que quería ser, la de un pintor. De nuevo, fue su amigo el de la Lagunilla quien le habló de las becas para ir a estudiar al extranjero. A París, le dijo, y también le enseñó cómo aplicar en el Instituto Francés para América Latina. Lo hizo y aprendió francés 6 meses, pero lo rechazaron. No obtuvo esa beca, pero buscó otras. Ahora por parte del Comité Judío de México. Él no era realmente muy practicante del judaísmo, pero sí su padre, y él pertenecía a la comunidad, así que lo intentó, y ahora sí lo logró. 2 años y medio estaría estudiando en París e Italia. Su beca era de $50 al mes, y con eso había que comer, vivir y estudiar. La academia en Francia
tenía reglas muy estrictas para los becados, y a pesar de que él ya era un joven pintor pero con experiencia, lo hicieron comenzar de cero, con lo más básico de la pintura. Aburrido y sin sentido, Luis pronto decidió que sus maestros serían dos: la calle y los museos. Caballete y pinceles en mano buscaba modelos en los rincones oscuros de la ciudad de las luces, bajo los puentes, en los burdeles y en los jardines. Sus maestros se volvieron los cuadros colgados en las paredes de todos los museos que pudo visitar. Comenzó a hacer retratos para ayudar a mantenerse y recibió su primera invitación para exponer en Roma junto con otros pintores latinoamericanos. Comenzó a consolidarse su carrera, teniendo muy clara su profesión. Él ya era pintor. Entonces, un viaje fugaz a Ámsterdam, Holanda, marcaría en el mapa de su vida su siguiente destino. Se enamoró de la ciudad, como si fuera una hermosa mujer, comentó él mismo haciendo memoria de ese tiempo entre amigos. El ambiente sereno, tolerante y ser la cuna de Rembrandt lo fue todo para él. Una vez más, siguió sin freno a su corazón. Unos cuantos viajes a México para colocar su obra, visitar a la familia y listo. Ámsterdam se volvió su hogar por más de 20 años. Su estudio bien montado resultó ser el espacio del antiguo cine del gueto judío. Estaba además a unas cuadras del Museo de Rembrandt. Su calidad como pintor crecía y como grabador también. Recibió entonces otra invitación, una que jamás imaginó. Los directores del museo, del Museo de Rembrandt, lo invitaron a realizar un grabado en sus instalaciones. ¿Se imaginan? Así es la vida. Y sin buscar metas ni fama, el arte de Louis Filser las conquistaba. Abundante en su creación y con un estilo definido, pintaba lo que sentía, lo que le movía el alma. Si no había emoción, no había pintura. Expresionista hasta la médula. Dibujaba, pintaba, grababa o esculpía los contrastes de la vida. El ser humano en el centro de su creación. La miseria y la esperanza. La avaricia o la lujuria. La injusticia y sus masacres. En un diálogo intencionado con el observador, Luis en sus cuadros desnudaba las realidades, honesto en su vida y sin máscaras en sus pinturas. Los reconocimientos e invitaciones llegaban uno tras otro. En 1949 obtuvo la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de la Ciudad de México y en el 53 la de José Clemente Orozco del Salón de la Primavera. Su vida continuaba entre México y Holanda. Y para 1988 participó en una de las exposiciones colectivas más importantes del Museo Grand Palais de París, junto con otros 20 pintores expresionistas. El éxito fue rotundo. En su vida, realizaría más de 350 exposiciones, ¿se imaginan? Entre individuales y colectivas, en importantes galerías, instituciones y museos de todo el mundo. Muchos albergan hasta el día de hoy su obra de manera permanente. Así expuso en países como Bélgica, Suiza, España, Brasil, Estados Unidos, Israel, Italia y, por supuesto, México, que volvería a ser su hogar junto con el amor. En Holanda se había casado y tuvo 2 hijas. Separado de su madre, mantuvo siempre con ellas, con Nadia e Irina, una relación amorosa e íntima. Pero la vida le presentó la oportunidad del amor y él la tomó. Lo cultivó sin dudarlo. Tenía destinado para su camino estar acompañado y sostenido por una bella mujer, brillante y amorosa, que sabía respetar su creación e impulsarlo. Clara Weinfeld-Vassat, que había sido su amiga y promotora, ahora viuda y con 2 pequeños, se convirtió en su amor y cómplice. Juntos recorrieron el mundo e hicieron hogar. Luis se convirtió en un segundo padre para Alex y Arturo Slucky, que lo vieron pintar, crear y valorar que los tenía, a ellos y a su madre. Les dio su tiempo y su cariño, y sobre todo el impulso y respeto para que fueran ellos mismos y persiguieran sus sueños, como él mismo lo había hecho. Mis 60 años han sido pintar
lo que yo siento de la vida. Pero en la gente me interesa mucho más la vida del ser humano. Si no tengo nada que decir, no pinto. Yo pinto únicamente cuando tengo algo que decir. En el momento que estoy pintando, me voy llevando por la emoción. Si no hay emoción, rompo yo lo que hice. Louis Filser falleció después de caminar una vida con intención plena. Hoy estoy sentada en su estudio con Alex, me cuenta de él y me presenta la obra que tanto admiró. Se le quiebra la voz recordándolo y a mí se me empata el corazón con su sentimiento. En el centro de mi pecho siento el privilegio de narrar la vida de Louis Filser, el hombre. Sus pinturas me roban el aliento. Esperando a Dios, el juez, Sor Juana, el baile, los homenajes a Van Gogh, Rembrandt y Goya. Su creación es monumental, como la tarea que Alex, su hermano y su madre han hecho por catalogar los cientos de lienzos de Louis y darles el buen sitio que merecen. Creaciones que están listas para ser el acervo valioso de museos y coleccionistas que lo valoran y quieren un Filser. El arte de Louis Filser seguirá creciendo vivo por su propia grandeza y hoy sé que el recuerdo de su vida y su camino también quedaron plasmados así entre lienzos que tienen el pulso y el latido de un corazón intenso que vino a este mundo a vivir y a crear, a sentir y expresar, tener una opinión y recordarnos que si estamos aquí, lo que vale la pena es hacerlo con un profundo sentido, como la vida y la obra de Louis Filser. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.